Bueno, buenas tardes compañeros. Bienvenidos a todos. Bienvenidos maestro Julio César por acompañarnos con esta interesante ponencia llamada Historia, aportaciones y perspectivas del método electromagnético marino SEM. Te damos una muy buena bienvenida y esperamos que esta ponencia sea del agrado de todos. Los dejo en manos del host para que presente a nuestro ponente. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Cecilia Lizardo Castro, soy miembro oficial del capítulo estudiantil IEG WAP y el día de hoy seré su host para esta ponencia. Primero que nada, voy a explicar las reglas que se tienen con las preguntas. Primero que nada serán las preguntas que se tengan desde la plataforma Meet y posteriormente se harán las preguntas que se tengan desde la plataforma Facebook. Se pide respeto y silencio durante la ponencia. Bueno, procederé a leer la semblanza del ponente del día de hoy. El maestro en ciencias, Julio César González Hernández, es ingeniero geofísico, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con maestría en geofísica aplicada por el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, Baja California, el CCC, misma en la que se especializó en el método electromagnético de fuente controlada, CESEM, por sus siglas en inglés, desde la perspectiva de la modelación numérica de datos electromagnéticos marinos. Actualmente es catedrático en la Facultad de Ingeniería de su alma mater desde 2016, donde también se dedica a la prospección geofísica somera a nivel académico y profesional, además de fungir como coordinador del Colegio de Ingeniería Geofísica desde el año 2018. Maestro, procedemos con usted. Muchas gracias, Ceci, y gracias al capítulo por invitarme a dar esta charla en este ciclo de conferencias que se dio a la tarea de organizar. El primero, después de esta difícil situación por la que estamos actualmente atravesando, ¿no? Nos quedamos en un largo receso de actividades presenciales y pues hablando en el caso específico de este capítulo también en cuanto a actividades de modalidad virtual. Sin embargo, pues bueno, hay que adaptarnos. Esta situación que estamos atravesando pues no tiene un fin aparentemente cercano y pues bueno, no queda otra que adaptarse y que pues continuar con las actividades tan importantes que ha desarrollado este capítulo a lo largo de esta historia. Y bueno, pues su servidor les va a hablar acerca del siguiente tema. Es un tema del cual pues ya he hablado unas cuantas veces en los foros de la institución, en los diferentes eventos que se han realizado. Y pues bueno, vamos a comentar, vamos a comenzar. Esta charla la decidí llamar Historia, aportaciones y perspectivas del método CCM o el método electromagnético de fuente controlada marino, debido a que la intención es darles a conocer algunos detalles interesantes acerca del método, sobre todo cuáles han sido sus avances, sus aplicaciones y sobre todo cómo ha ido creciendo en cuanto principalmente a la modelación de datos, que es principalmente una de las aplicaciones más importantes que los ingenieros geofísicos hacemos con la información que tratamos del subsuelo para con esto llegar a la predicción de modelos geológicos del mismo, ¿no? La variación con respecto a otras charlas que he dado acerca de este método, bueno, es que presento algunas otras aplicaciones. Como bien sabemos, este método pues es aplicado ampliamente en lo que es la exploración de hidrocarburos. Es gracias a este ámbito de los hidrocarburos que pues ha tenido mucho auge, no solamente sino otros métodos, y que también han sido pues esta exploración en los hidrocarburos lo que dictamina el avance en las metodologías y en las tecnologías geofísicas.
Sin embargo, con el paso del tiempo, pues se han ido encontrando más aplicaciones de mayor relevancia, mayores aportaciones, y pues eso es lo que va a hablar su servidor a continuación. Bueno, pues veo conveniente empezar a mencionar algunas generalidades de este método, algunos aspectos teóricos, para, pues bueno, ponernos todos en contexto, y quienes ya han, pues han escuchado alguna vez estos aspectos teóricos, pues que también pues lo puedan retomar, como darles un recordatorio. En principio, lo que se busca en la exploración de hidrocarburos, como ustedes bien saben, pues es formación o son formaciones saturadas de hidrocarburos, ¿no? Sabemos que los hidrocarburos no se encuentran de forma libre o como un fluido libre en el subsuelo, sino que estos se encuentran atrapados en formaciones rocosas. Algunas con mejores condiciones de permeabilidad y de porosidad que otras. Entonces, pues los métodos geofísicos se han ido perfilando hacia ese fin, ¿no? Hacia determinarlos de mejor manera y con mayor efectividad. Tal es el caso de la sísmica y de los registros de pozo, que son los que más se utilizan. Sin embargo, hay otros métodos que tienen características interesantes que nos pueden ayudar al momento de realizar la exploración. Asimismo, pues el hidrocarburo tiene propiedades físicas diferentes a la del agua de sal común, ya que este recurso, pues naturalmente lo vamos a encontrar en los yacimientos de hidrocarburos, siendo que en costa afuera, por debajo del océano, por debajo del subsuelo oceánico, es donde se encuentran los reservorios pues, más grandes y más importantes de hidrocarburos, sobre todo pues en lo que es lo que son nuestros yacimientos del Golfo de México. Entonces, estas características son las que lo hacen único con respecto al material que los rodea y también al agua salada, ¿no? Es lo que se intentó representar en estos esquemas, donde analizando las características de una curva de resistividad, siendo la de un registro de pozo, pues podemos ver que la resistividad incrementa sustancialmente cuando la formación se encuentra saturada por hidrocarburos que cuando se encuentra saturada por algún otro material, ¿no? O por algún otro fluido, como es el caso del agua suboceánica. Es de gran importancia tener en cuenta esta propiedad de la resistividad, ya que debido a las características del petróleo, pues es más sencillo caracterizarlo así, y como ya seguramente algunos ya vieron en sus cursos de prospección eléctrica, prospección electromagnética, es mediante esta propiedad por aquella mediante la cual se pueden caracterizar distintos tipos de materiales, ¿no? Distintos tipos de rocas, suelos, minerales y en este caso fluidos, siendo esta una de las propiedades más sensibles a la diferenciación de fluidos, ¿no? Eh, eh, que existen rangos que van desde los muy estrechos hasta rangos muy amplios en cuanto a la propiedad física, ¿ok? Y bien, en el caso de los hidrocarburos, pues vemos que es un rango muy amplio y además de magnitudes de resistividades muy altas, superando regularmente los 10 a la 9 ons metros, aunque encontramos también formaciones saturadas de este importante recurso del orden de 100 ons metros, ¿no? Desde ese rango. Recordemos que dependiendo de la literatura que consultemos, pues los rangos pueden ser variables y a veces pues con una variación escandalosamente grande. Sin embargo, pues bueno, también ahí es donde entran otros criterios, sobre todo ya más del intérprete para poder diferenciar estos materiales. Una vez hablado de esto, pues les pongo en contexto acerca del método en cuestión del que se hablará en esta charla. El método electromagnético de fuente controlada es aquel que funciona mediante el siguiente sistema, ya que se aplica en alta mar, en el océano, la generación de la energía electromagnética, del campo electromagnético, mediante el cual vamos a poder caracterizar el subsuelo oceánico, es generado mediante una antena. Esta antena pues tiene que ser arrastrada por un mecanismo de transporte que sea capaz
de conducirse en estos medios, ¿no? Generalmente es un buque oceanográfico en el cual pues se adapta con los diferentes aditamentos para poder realizar esta prospección, ¿no? Desde la fuente se genera una corriente electromagnética, una corriente eléctrica, perdón, alterna mediante el mecanismo de dipodo eléctrico horizontal. Esto pues va a ir irradiando dicha corriente y las diferencias de campo eléctrico van a ir permeando a través de la capa de agua, a través de todo el tirante de agua y hasta atravesar el lecho rocoso, ¿no? del subsuelo oceánico. Ahí se va a encontrar con todo tipo de materiales y pues principalmente los reservorios de hidrocarburo van a ser los que hagan que el comportamiento de este campo eléctrico cambie de manera sustancial, pudiendo así generar una corriente, bueno, más bien un campo eléctrico secundario que regrese nuevamente a los receptores. Mismos que vemos también aquí en la imagen, los vemos depositados en el fondo oceánico y los cuales van a ser capaces de grabar tanto el campo eléctrico como el campo magnético y sus componentes en las tres direcciones del espacio, ¿no? Una vertical y dos horizontales. También esta señal se admite, o más bien se mide en relación al tiempo, ¿no? con respecto al tiempo, ¿no? Y de hecho, este tipo de señal es una serie de tiempo, la cual posteriormente se va a tratar para poder encontrar un modelo del subsuelo. Hablando un poco más acerca de los instrumentos que se utilizan, pues tenemos la antena de dipodo eléctrico horizontal, que es un sistema que se compone desde varios dispositivos y que esta puede ir a cierta profundidad del subsuelo, generalmente unos 50 metros arriba del lecho oceánico, así como también puede ir en la superficie del océano, en la superficie del mar, es decir, flotando, ¿no? Esto dependerá pues del objetivo, si es muy profundo o si es muy somero. Generalmente para estudios muy someros, pues esta va 50 metros por encima de lo que es el subsuelo oceánico. Vemos también los receptores de fondo oceánico, las cuales son un conjunto de aditamentos en los cuales tenemos tres magnetómetros que funcionan a base de bobinas de inducción en las tres componentes espaciales, vertical y los horizontales, así como dos pares de dipolos eléctricos para medir la variación de los campos eléctricos, ¿no? Estos, como ya les mencionaba, van depositados en el subsuelo y allí es donde recogen la señal electromagnética que posteriormente se va a procesar. Pues aquí un esquema general acerca de cómo se tratan estos datos. Como ya mencioné, se genera un campo eléctrico a partir de la fuente. Este es nombrado campo eléctrico primario. Es una señal primaria que pues eso, generada por la fuente y que no va a ser perjudicada o no va a ser alterada en una gran medida al ir atravesando las formaciones rocosas hasta que se encuentra con un cuerpo muy resistivo o muy conductor. Tal es el caso de los depósitos de hidrocarburos. Al entrar en contacto con estas estructuras, el campo eléctrico se transforma en un campo eléctrico secundario y el cual va a devolverse hacia la superficie de la corteza oceánica para ser captado por los sensores de fondo oceánico. Es en este punto donde dichos sensores van a obtener información no solo del campo secundario, sino también del campo primario, es decir, una suma de ambos campos en lo que es conocido como campo eléctrico total, y que como ya les había explicado anteriormente, se obtiene como una serie de datos en función del tiempo. Como ustedes podrán darse cuenta, esta serie de datos en función del tiempo que tenemos en esta parte, difícilmente se le puede encontrar algún rasgo interpretable de interés o algún rasgo que se pueda asociar con algún aspecto geológico o con alguna formación geológica. Entonces,
pues en este caso no queda otra que tratar de cambiar la perspectiva de cómo ver esos datos. Y esto se logra mediante una herramienta matemática que ya es muy conocida por todos ustedes, que es la transformada digital de Fourier. La transformada digital de Fourier, pues, es una herramienta que nos permite visualizar la serie de tiempo en el dominio de la frecuencia. Y ya en dicho dominio es donde podemos visualizar de manera datos que ya podemos intuir o inferir alguna característica geológica del subsuelo de interés. La señal que se analiza en dicho dominio de la frecuencia son curvas de amplitud contra offset y fase contra offset. ¿Qué es el offset? Bueno, el offset viene siendo una distancia, una medida de longitud que se utiliza mucho en las mediciones geofísicas y que nos dice cuánta distancia hay entre la fuente y un receptor, ¿no? Entonces tenemos varios receptores, vamos a tener distintas medidas de offset. Y con respecto a estas podemos ver dichas curvas que son llamadas espectros. Espectros en términos de amplitud o de fase de la señal electromagnética. Posteriormente hablaré de cómo se relaciona esta señal en la frecuencia con las estructuras del subsuelo. Antes quiero dejar en claro por qué se utiliza este método o por qué se ha utilizado en los hidrocarburos. Bueno, es un método que, como ya vimos, al tener estructuras en el subsuelo que son sensibles a la magnitud de los campos electromagnéticos, pues es un poco lógico pensar que las propiedades físicas, eléctricas del subsuelo van a ser de interés y van a alterar el comportamiento de estos campos electromagnéticos, ¿no? Tal es el caso de la conductividad, y mediante la cual se pueden diferenciar y se pueden moldear incluso en algunas ocasiones la forma que tienen las estructuras en la corteza oceánica. Por las características de la fuente y de los campos eléctricos que se emiten, también es posible obtener una visión del subsuelo oceánico en función de capas delgadas y resistivas, cosa que no se podría visualizar con otros métodos geofísicos, como lo es el caso de otros métodos electromagnéticos de mayor alcance en profundidad, debido a que son de resolución más limitada, ¿no? Entonces no se puede ver con tanto detalle el efecto de estas capas delgadas, porque es lo que se va a ver al final de cuentas, el efecto, no como tal la configuración de esas capas. Eso se utilizan otros métodos. Esto lo ha llevado a usarse en yacimientos de petróleo y de gas en secuencias estratificadas. Y también vale la pena hablar de las frecuencias que se utilizan en este método, que van del orden de 0.1 a 10 Hz, alcanzando con esto una penetración somera del lecho marino. Anteriormente, su tope era del orden de 3 kilómetros, pues ya actualmente se ha podido llegar hasta incluso los 5 kilómetros, que es una profundidad compatible con la profundidad a la que se encuentran los reservorios de hidrocarburos. Bueno, ¿cuál es su principal uso? Entre todas las aplicaciones que les voy a mencionar hoy, su principal uso es en la prospección de hidrocarburos. Estos datos generalmente no se utilizan solos, sino se aplican también para correlacionarse con la información sísmica. La información sísmica de reflexión, como ustedes ya bien deben de saber, nos entrega información en forma de imágenes de muy alta resolución, como las que vemos aquí, donde se pueden ver con muy buen detalle la forma que tienen las estructuras geológicas del subsuelo, trampas estratigráficas, etcétera, donde normalmente vamos a encontrar al hidrocarburo capturado. Sin embargo, no siempre es la mejor opción para poder caracterizar el subsuelo. Una imagen sísmica nos puede entregar información con mucho detalle acerca de cómo se encuentra constituido el subsuelo. Sin embargo, la información que nos puede dar respecto a qué tanta probabilidad hay de que un fluido esté saturando cierta formación rocosa y además de las características de ese fluido, pues no es el método más seguro, ¿no? O que lleve a menor grado de incertidumbre. Entonces, por eso se han aplicado
pues se han intentado utilizar otros métodos que aporten eso que la sísmica no es capaz de predecir todavía. Sabemos que haciéndole un tratamiento muy riguroso a los datos sísmicos se pueden llegar a inferir algunas características de este tipo, como los atributos sísmicos, etcétera, pero pues nada como tener un indicador de la presencia de fluidos, como la resistividad. Entonces se ha utilizado mucho en acompañamiento con los métodos sísmicos, aunque todavía no es, digamos, de toda la confianza de todas las compañías o profesionistas dedicados a esta rama. Todavía hay mucha incertidumbre o más bien mucha falta de confianza respecto a la confiabilidad de este método, pues más que nada por la sísmica, ¿no? Por el nivel de detalle. Sin embargo, pues es una herramienta muy poderosa y que sirve para asegurar que la perforación de un pozo vaya a tener éxito al momento de la extracción del valioso recurso, ¿no? Ya que donde tenemos una firma, gracias a la resistividad de que hay una zona saturada, en conjunto con la información sísmica que nos sugiera dónde puede haber estructuras geológicas que puedan contener hidrocarburo, pues entre ambas pueden conseguir un nivel más grande o más alto de probabilidad de éxito de un pozo productor. ¿Y cuál va a ser esa firma que vamos a buscar dentro de la resistividad para hallar un reservorio potencial de hidrocarburos? Pues va a ser una resistividad alta. Y esto pues lo sabemos por las propiedades eléctricas que tienen este material, ¿no? El hidrocarburo. Sabemos que es un material muy resistivo y que pues no es un conductor muy eficiente. Entonces eso lo va a diferenciar entre todas las estructuras que existen en el subsuelo y esto va a permitir pues tener con mayor grado de certidumbre pues dónde se puede localizar. Y más adelante también se menciona algunas otras aplicaciones donde pues este método pues también tiene sus incertidumbres, como sabemos en la geofísica, no todo lo que es rojo es resistivo, no todo lo que brilla es oro. Entonces, pues siempre es necesario tener mayor información para atinar a un objetivo y esto pues con la conjunción de varios métodos geofísicos. Otra aplicación muy importante que se le ha dado en los últimos años a este método es en la área de la exploración geotérmica. Lo que se busca pues son caracterizar zonas en donde se puedan extraer pues grandes volúmenes de agua a grandes temperaturas y con esto poderla usar para la generación de energía eléctrica o para alguna otra actividad económica que requiera la fuerza del agua a grandes temperaturas capturada en un volumen pues confinante, en un volumen pequeño, ¿no? Entonces aquí también entra la aplicación de métodos de resistividad como lo es el CCM, sobre todo porque estos yacimientos hidrotermales no solo se encuentran en tierra, sino que también se encuentran en lo que viene siendo costa afuera, por debajo del océano. Entonces, ahí que se busca, pues se buscan zonas de debilidad, estructuralmente hablando, que también son identificadas por la sísmica, pero también zonas de alta conductividad en las cuales pues se presume que podría estar escapando este fluido hidrotermal, el cual es de gran interés. Vemos aquí dos secciones de resistividad, las cuales pues van a dar información acerca de la resistividad en un sentido horizontal y en un sentido vertical. Y esto es posible obtenerlo cuando se considera que el subsuelo a explorar es anisotrópico. Como ustedes saben, pues la anisotropía, y ya más adelante hablaremos de ello, es aquella cualidad que tienen los materiales de permitir, o más bien de ocasionar, que la medición de una propiedad o de un atributo físico dependa de la dirección en la que éste se mide. Y esto pues es muy realista en términos de idealizar un material geológico. Entonces,
pues bueno, esto es lo que se busca complementar en la información aplicada a estos temas. Como ya les decía, pues la sísmica es un complemento también para estos, la búsqueda de este recurso, y de hecho aquí es donde pues tiene mayor importancia la exploración electromagnética por medio de la auditividad que la sísmica. La sísmica aquí es complemento de la auditividad y no al contrario, como lo veíamos en la exploración de hidrocarburos. Dando un poco de historia del método, hay que mencionar que este es uno de los métodos más jóvenes en la historia de los métodos geofísicos. Su historia empieza en la década de los 80, ya al final de la década, en 1989, hasta 2001, donde se empezaron a hacer experimentos para desarrollar dicho método a cargo del Scripps Institution of Oceanography de San Diego y la Universidad de Cambridge, ¿no? Que posteriormente pasó a ser la Universidad de Southampton. Fueron estos los pioneros y todavía son desarrolladores en el Scripps de este método a cargo del doctor Steve Constable, quienes empezaron a hacer investigaciones acerca de qué tan probable era medir la resistividad cuando teníamos un medio marino, cuando teníamos un medio que es bastante conductor en los primeros metros o kilómetros de la zona a explorar. Entonces hicieron experimentos para desarrollar este método. En 1995 ya se empezaba a desarrollar comercialmente el método MT Marino por la compañía OA Geophysics. En este caso, pues bueno, hay que comentar que mucho se debe a la realización de este método, el tomar como antecedente al método MT, ya que si ustedes se pudieron haber dado cuenta y si ya tienen nociones de protección electromagnética, los aparatos que se utilizan son muy similares a los empleados en el método magnetotelúrico. Entonces, pues este fue la base para desarrollar el otro método. Y los primeros experimentos y exploraciones ya a nivel comercial fueron para el MT convertido al método marino, ¿no? O al ambiente marino. Hay que hacer hincapié en que el MT marino y el CCM son muy parecidos. La única diferencia es que en MT marino no se requiere tener una fuente eléctrica. Ya la tenemos naturalmente y solo se mide, que son las radiaciones que vienen de la ionosfera. En octubre de 2000 se hizo el primer estudio de CCM ya con fuente controlada en Angola, en el prospecto Girasol, a cargo de Scripps y Statoil y la Universidad de Southampton. En 2002 surgen las primeras empresas dedicadas a la exploración mediante el método CCM marino. OHM, bueno, así se llamó la primera empresa dedicada a esto, Offshore Hydrocarbon Mapping, en colaboración con investigadores de la Universidad de Southampton, y surgió uno de los monstruos más grandes en este ramo de la exploración mediante el método CCM, que es Electromagnetic Geoservice ASA, mejor conocido como JNGS. Es una empresa de capital noruego y que sus primeros trabajos los hizo en conjunto con la petrolera Statoil. Y actualmente las compañías dedicadas al CCM son, como ya lo había comentado, INGS, de capital noruego, BGS, capital inglés, KMS, de capital norteamericano. Y bueno, no de manera tan comercial, digamos, pero sí para efectos de investigación, pues sigue el el Scripps, Institution of Oceanography, de la Universidad de San Diego, California, pues realizando estudios para el desarrollo del método. Y de hecho, dicho sea de paso, pues es un fuerte colaborador con estudios realizados en nuestro país, sobre todo en el área de geotermia, con el CICESO. Son, digamos, las 4 grandes empresas que actualmente realizan este método. Bueno, parto esta presentación del hecho de, o más bien, de mostrarles cuáles son los avances y la tendencia en el modelado de datos. Porque en el modelado, bueno, no podemos concebir la evolución de un método geofísico si no hablamos y no ponemos mucho hincapié en
el modelado de datos. Podrá avanzar la tecnología en términos de aparatos cada vez más sofisticados para la adquisición, computadoras más sofisticadas también para tratar estos datos. Sin embargo, lo que hace un método geofísico y lo que hace que este sea cada vez más efectivo o se abandone es cómo va evolucionando la forma en la que se tratan los datos, porque ese es el insumo principal y ustedes como geofísicos lo deben de saber, como geofísicos o como geocientistas de cualquier otra área. El cómo se van a trabajar los datos y el cómo a partir de estos datos se va a ir sacando, o se va a ir obteniendo cada vez mejor información de mayor calidad y más representativa de lo que tenemos en el subsuelo. Entonces aquí pues la intención es mostrarles una gráfica acerca de el avance en la investigación con respecto a este método. Dicha información fue obtenida del sitio de GNSS, actualizado hasta 2010, que es parte de un trabajo que presentó Constor en el aniversario de una asociación donde hablaba de los 10 años del CCM. Bueno, pues aquí vemos que vamos de lo más sencillo a lo más complicado y pues bueno, podría dedicarle mucho tiempo a esta gráfica, sin embargo, pues me voy a seguir en la presentación ya que muchos de estos avances los retomo más adelante con un poco más de detalle, ¿no? Pero lo que podemos ver a grandes rasgos es que ha habido crecimiento no solo en la parte de hardware, sino también en cómo los datos son procesados, modelados e invertidos, que es lo principal, ¿no? Entonces, en cuanto al tratamiento de los datos, tenemos que tener en cuenta que estos parten del modelamiento y, pues bueno, de los primeros ejercicios que siempre se llevan a cabo para probar un método están los esquemas de modelado 1D, en los cuales se considera que el medio se compone de capas, que es isotrópico, que las capas son homogéneas, que pues la variación de nuestra propiedad de interés, que es la conductividad, únicamente se va a dar con respecto a la profundidad, lo cual es un escenario muy ideal. Es como querer calcular la masa de una vaca mediante un cuerpo esférico, ¿no? Entonces, para idealizar y para empezar a desarrollar una tecnología o un método, pues las aproximaciones idealistas están bastante bien, pero suelen no ser representativas de la realidad. Entonces, estos modelos se fueron complicando hasta tener una mejor aproximación a lo que ocurría realmente. Tenemos, bueno, después pasamos por los esquemas de modelado 3D, los que se considera que las propiedades físicas varían con respecto a las 3 dimensiones espaciales. Y aquí podemos ver cómo se comporta el campo electromagnético en las 3 direcciones, ¿no? Teniendo en cuenta que la conductividad puede variar en esas 3 direcciones. Ahí les voy poniendo los autores que desarrollaron estas tecnologías. También se tiene el 2D, la parte intermedia entre 1D y 3D. ¿Por qué es importante hablar de los esquemas de modelado en 2D? Pues porque 3D resulta computacionalmente muy costoso. Esto quiere decir, se necesitan sistemas de cómputo muy sofisticados para poder realizar el tratamiento de datos, de una buena cantidad de datos. Y el modelo 1D, como les decía, pues, carece de condiciones realistas. Entonces, el esquema que queda en medio es el 2D y muchas veces es utilizado para poder pues probar algunos modelos, algunos algoritmos de modelado, así como también adaptarlo a interpretaciones que se hacen con la sísmica, porque la sísmica pues también se puede adquirir en 2 dimensiones, entonces esto funciona bastante bien. Y pues con la finalidad no solo de complicar cada vez más estos esquemas de modelado, sino también acercarlos más a condiciones realistas, como ya les comentaba, se empezó a introducir la anisotropía en algunos modelos, ¿no? Como ya les había dicho, es la variación de la medida de una propiedad física con respecto a la dirección. Y esta pues ha sido muy utilizada para modelar estructuras que tienen geometrías muy complejas y donde incluso las propiedades físicas
pueden variar con la dirección incluso hasta llegar a una orientación diagonal. Hablando del modelado, pues hay que hablar de las ecuaciones que son el parteaguas de este método, son el punto de partida y las cuales pues después se tratan para realizar estos modelamientos. No me voy a meter mucho en ecuaciones en esta charla, creo que a lo mucho estas son las únicas que presento, que son las ecuaciones que ya todos conocen. Helmholtz, que proviene de Faraday y de Ampere. ¿Cuál es el insumo aquí? Son las propiedades físicas del medio y las características del mismo. ¿Qué es lo que esperamos obtener de ellas? Una medida de los campos eléctricos y magnéticos. Considerando el modelamiento, considerando la inversión, que es el proceso posterior, pues es al reverso, ¿no? A partir del comportamiento de los campos electromagnéticos, obtener el comportamiento o la distribución de las propiedades físicas en ese modelamiento. Como ya les decía, de las curvas de magnitud se pueden obtener ya algunas características importantes acerca de cómo se encuentra constituido el subsuelo. Esto es posible verlo en los modelos 1D, suponiendo que tenemos estratos de petróleo altamente resistivos, pues estos van a ocasionar un efecto en las curvas de magnitud del campo eléctrico. Y ahí es donde podemos diferenciar entre un entorno que contiene hidrocarburo y uno que no lo tiene. Esto, pues, debido a que el entorno que contiene el hidrocarburo suele tener curvas de mayor magnitud. Al igual que, o de forma muy parecida a la sísmica, pues la señal electromagnética tiene distintos componentes, se tiende a recorrer distintas trayectorias y pues esto se refleja en las curvas de magnitud, donde cabe señalar que estas curvas de magnitud son los datos que se adquieren con este método. Esto, bueno, todo esto fue a manera de semblanza y pues ya hablando acerca de la historia de este método, que mucho tiene que ver con cómo se ha ido mejorando el modelamiento, el procesamiento de los datos y la obtención de modelos. Hay otra variante acerca de considerar la dimensionalidad de este método y es mediante el modelado 2,5D de datos SE. ¿Qué es un 2.5D? Bueno, es uno que ni es 2D ni es 3D completamente. Y esto se le da únicamente, este nombre se le da por las consideraciones que se tienen al momento de idealizar un medio, ¿no? En cuanto a los antecedentes, pues del modelamiento en sí, tenemos el modelado en dominio de tiempo, modelado en dominio de frecuencia, modulaciones de campos primarios y secundarios, modelado para el campo total y modelado de medios isotrópicos y anisotrópicos. Esto hablando ya de consideraciones más explícitas que se hacen al momento de considerar cuál es el mejor esquema que nos va a permitir considerar la variación de los campos electromagnéticos y a partir de aquí proponer un modelo del subsuelo. Y con base en ello, pues se utilizan los scopes, las herramientas más aptas para hacer esa situación. Bueno, hablando acerca del modelado 3D, pues bueno, lo que considera es que los campos electromagnéticos también varían en todos sentidos, en todas direcciones y dependen mucho de las propiedades o de cómo la conductividad se distribuya. Las formas en las que se pueden tratar mediante estas suposiciones, las ecuaciones de Maxwell, pues van a ir variando. Aquí tenemos un ejemplo de la discretización, en lo cual vuelvo a comentar que no me voy a meter mucho en esta charla. Lo que sí es importante retomar y resaltar es cómo la anisotropía ha ido ayudando al paso de los años a obtener modelos más realistas. Sabemos que la anisotropía, como ya bien se comentó, dependerá mucho de en qué direcciones se mida cierta magnitud o propiedad física y esto pues ayuda a predecir de manera más exacta cómo se encuentran constituidos los materiales en el subsuelo, sobre todo cuando tenemos estratificaciones delgadas, lo cual nos lo encontramos con mucha frecuencia y con mucha regularidad al momento de aplicar este método a hidrocarburos, ¿no? Ya sabemos que los sedimentos marinos, sobre todo,
pues tienden a tener esta estructura, ¿no? Esta estratificación muy delgada. Entonces se considera, yendo de lo más simple a lo más complejo, que la conductividad eléctrica pues puede llegar a tener variaciones en estas direcciones. ¿Y qué es en realidad lo que se gana cuando se aplica o cuando se considera la anisotropía que puede tener el medio debido a esa estratificación? Pues bueno, ya que, como hemos dicho, las propiedades eléctricas incluso podrían llegar a variar, como en el caso de la resistividad, modelar con mayor exactitud las estructuras en función de la resistividad. Por ejemplo, aquí tenemos una estructura geológica que ustedes deben identificar muy bien, es un plegamiento altitudinal. Esto lo podemos ver con gran detalle y lo sabemos gracias a la sísmica. En medio tenemos un tipo de anisotropía que se llama vertical y podemos ver que existen anomalías de resistividad que bien nos podrían indicar dónde se encuentra el hidrocarburo, pero esto no lo podemos asegurar hasta que veamos qué es lo que pasa cuando los datos a usar se invierten considerando la anisotropía inclinada. Entonces aquí tenemos pues ya una representación más fiel de este plegamiento en términos de la resistividad y con esto pues ya se eliminan algunas o no contribuyen algunas anomalías que pueden llegar a confundirse con la presencia de hidrocarburos donde no los hay. Es el aporte que ha tenido la anisotropía en este tipo de modelado de datos. Y bueno, cuando se realiza un modelado, se parte de un modelo en el cual se van a considerar que las propiedades como la resistividad tienen una variación tanto en la vertical como en la horizontal. También puede ser resistiva, anisotrópica el tirante del agua, también lo puede ser el reservorio. Esto ya dependerá de qué tanto el método el modelo, perdón, se quiera complicar. Aquí, pues bueno, esta es una modelación de los datos. Y esto, pues ya hablando de tendencias, lo considero como una tendencia, ya que es una forma no convencional de hacer este tipo de modelación o tratamiento de los datos electromagnéticos. Mediante un modelamiento 2.5D, este fue trabajo de tesis de un servidor en el año 2016. Y pues bueno, lo que se quería era reproducir mediante el método de diferencias finitas la respuesta de un medio anisotrópico 2.5D. Se hicieron algunas comparaciones, estos fueron los resultados, una curva de amplitud contra offset comparadas con otro esquema de datos proporcionado por Yen-Yes, que ya mencionaba yo anteriormente. En otros trabajos se han visto algunas otras mejoras y tendencias hacia dónde va la aplicación y la modelación de datos por medio de este método, en los cuales entra, por ejemplo, la anisotropía ya en modelos 3D, considerando anisotropía vertical y transversal inclinada. No he explicado todavía qué son estos conceptos de anisotropía vertical o inclinada, qué es la BTI, qué es la TTI. Son modelos de anisotropía. Reciben este nombre debido a el eje de simetría hacia el cual se referencian los estratos. HTI es la anisotropía horizontal transversa, es esta que vemos aquí, donde los estratos parecieran estar verticales, y de hecho lo están. Tenemos el caso opuesto, donde anisotropía vertical transversal, tenemos estratos horizontales, y el eje de simetría transversal es vertical. O sea, imaginemos que aquí tenemos un vertical, esta estructura, y por eso recibe ese nombre. Y en el caso del TTI, que se traduciría como, bueno, es Tilt Transverse Isotropy, o se traduciría como anisotropía transversal inclinada, pues es de acuerdo a las inclinaciones de los estratos, ¿no? Aquí no hay mucho pierde, tanto los estratos como el eje son inclinados. Entonces, se considera la anisotropía inclinada en algunos modelos con la finalidad de obtener una representación cada vez más realista
de geología submarina, ¿no? Suboceánica. Entonces aquí, por ejemplo, en este trabajo de Hansen et al. Del 2018, ellos proponían este método este modelo de resistividades. Se ve aquí, se estaba simulando un plegamiento también anticlinal, como el que veíamos en el caso anterior, con un resistivo muy delgado en la cresta de esta estructura. Y pues ya en esta imagen se comparan los resultados de la inversión de ambos casos de anisotropía, el inclinado, aquí en la izquierda, y en la derecha, el vertical, donde, si se pueden dar cuenta, pues los tonos ya casi en blanco son los resistivos más intensos. Y aquí se puede, pues cada vez se acercó mejor a predecir dónde estaba el resistivo de interés. Lo que no sucedió con la vertical, simple y sencillamente detectó que había un resistivo en donde estaba la posición original de ese cuerpo, pero también iluminó otras áreas que no tenían nada que ver y no modela de manera muy adecuada la forma de ese plegamiento, lo que sí se ve en este caso de la anisotropía inclinada. Esta pues es la que tiene ya o que entregaría mejores resultados considerando un medio con ese tipo de anisotropía. Otros avances que han habido es en el caso de emplear elementos finitos. Elementos finitos es una metodología en la cual se puede representar un modelo geológico por medio de geometrías muy complejas. Y al representarlo para el caso 3D, pues entonces estas geometrías pasan a ser tetraedros. Originalmente hablábamos de cubos o de prismas, ahora pues ya se habla de estructuras un poco más complejas, como son los tetraedros. Este trabajo es de los más recientes que se tienen en cuanto a CCM en general, y pues en cuanto a modelamiento es del 2020 de Peng. Y pues aquí digamos, este esquema de modelado tiene de todo: anisotropía, vertical y transversal, y modelado en elementos finitos en 3D. Entonces es de lo más realista que se puede tener al día de hoy. ¿Y por qué es necesario modelar un espacio con geometrías tan diversas? Porque pues, mucho de esto depende cómo las ecuaciones de las cuales parte el modelado se van a adaptar al entorno físico que queremos representar. O sea, a partir de las geometrías que utilicemos podemos tratar también esas ecuaciones, pero eso pues, lo dejo para otra charla. Aquí a la izquierda podemos ver los datos que se tienen con esto, y hay comparaciones de datos obtenidos, simulados más bien, porque la mayoría de lo que estoy mostrando son datos simulados, para diferentes valores en frecuencia, 0.5, 0.25 y 1 Hz. Ya casi estoy por terminar. Otro avance importante en el caso de los métodos electromagnéticos es la inversión de datos en 4D. Se considera la cuarta dimensión como el tiempo, ¿no? Como es pensarlo. Y, por ejemplo, en este modelo se simulaba cuál sería la respuesta en 4D de un modelo canónico, se le llama, cuando tiene esta forma, esta configuración, estas estructuras, con estos valores de resistividad. Y en el caso del cuerpo resistivo, pues es un cuerpo de 100 ohms metro. Los resultados que se muestran es la variación que va teniendo la resistividad cuando, o más bien con el paso del tiempo. ¿Qué es en realidad para lo que sirve un 4D, o para qué serviría un 4D? ¿Para qué me serviría ver el comportamiento desde el punto de vista de la resistividad de un reservorio a lo largo del tiempo? Pues cuando este está siendo explotado, para ver qué tanto se está abatiendo, por así decirlo, un yacimiento de hidrocarburo, ¿no? Para monitorearlo, básicamente. Y lo que se ven en estos resultados es cómo va perdiendo terreno, digamos. Es un modelado sintético, vuelvo a repetir, pero todo lo sintético es la base para después trabajarlo con datos reales. Aquí se va viendo cómo va cediendo el hidrocarburo una vez que se va abatiendo el recurso, y esto es posible gracias al modelado en 4D.
y esto pues durante el tiempo de extracción. También en cuanto a la interpolación de datos, hay avances. Recordemos, bueno, esto del modelado lo que intenta simular son datos que se obtendrían en condiciones reales, datos que se obtendrían respecto al tiempo, ¿no? Bueno, más bien obtenidos realmente, ¿no? Y pues aunque nosotros nos imaginemos cualquier tipo de esquema, cualquier tipo de geometría para poder simular los datos electromagnéticos, los sensores pueden, o más bien deben poder estar ubicados en cualquier lugar, independientemente si coinciden o no con la posición de los campos eléctrico y magnético. Si no coinciden del todo, entonces se recurre a una interpolación. Normalmente se empleaban interpolaciones lineales o polinómicas, con lo cual se buscaba aproximar la respuesta del campo electromagnético a los sensores que se encontraban en interfaces planas. Y pues recientemente, en 2015, Sansep y Mao desarrollaron una nueva técnica en la cual los sensores no necesariamente tienen que estar en geometrías, o más bien horizontal, puede ser inclinada también. Bueno, ya hablando acerca en esta plática también se hablaba además, de la historia, aportes. Básicamente todo lo que he mencionado son aportes en distintos instantes, pero aquí ya vamos a hablar un poquito más de cuál ha sido o cuál vendría siendo las perspectivas en cuanto a las aplicaciones de este método. El hidrocarburo, pues sabemos que va en una tendencia poco favorable, aunque el recurso va a seguir estando ahí, pues un método no puede quedarse únicamente con la aplicación en él, porque pues, cuando el hidrocarburo deje de ser un recurso de mucho interés, pues los métodos geofísicos van también a dejar de tener importancia. Entonces también se han logrado obtener más aplicaciones de este método, que es algo de lo que también, con lo que voy a concluir. Todavía hablando de temas de hidrocarburo, pues bueno, se tiene también como avances la inversión conjunta entre datos sísmicos y datos de CCM. Es un ejemplo tomado en una exploración real, con datos reales, en Brasil, en el cual se hace la inclusión de ambos métodos para obtener una imagen con con menor grado de incertidumbre acerca de dónde pueden estar los reservorios, ¿no? En este caso lo que se buscaban son hidratos de gas, y aquí lo que podemos ver en la imagen es primero una sección sísmica. Como les comentaba yo, se puede ver con muy buen detalle las estructuras, sin embargo, pues no siempre podemos tener la certeza de dónde podrá estar el hidrocarburo, a menos que se perfore, pero es ahí donde viene la otra, ¿no? O sea, si perforas en seco, pues eso requiere, o más bien conlleva, a pérdidas millonarias. Entonces, mediante la auditividad se puede mapear mejor dónde se pueden encontrar esos hidrocarburos, ya sean hidratos de gas, ya sea petróleo como tal o algún otro recurso afín. Y se puede incluso esto diferenciar de otras estructuras que no tenían ningún aporte en términos de hidrocarburo. En cuanto a las aplicaciones distintas al hidrocarburo que tiene este método, pues también aquí podemos hablar de la exploración aplicado a reservorios geotérmicos. Ya les había mencionado esta aplicación anteriormente. Es uno de los trabajos más recientes que hay. Estoy consciente que no debe ser el único, pero sí de los más recientes aplicados en nuestro país. Este es un trabajo de tesis del CICESE de Córdoba en el 2018, donde pues aquí se interpretaba y se hacía uso también de la sísmica para comparar con la inversión de datos de resistividad. Entonces aquí podemos ver, aunque no se muestran muchas similitudes aquí entre la sísmica y la conductividad, pues sí es también importante tenerlo en cuenta para tomar como referencia algunas estructuras de interés al momento de la interpretación. Cuando se hizo ya una interpretación ya acerca de un modelo conceptual
a partir de las resistividades, pues ya se obtuvieron estos resultados, ¿no? En donde se observaba que la anomalía de el cuerpo conductor que estaría representado por esta anomalía en tonos azules, en tonos más fríos, tendría que ver con un intrusivo que podría estar asociado a una cámara magmática y, bueno, esto en la parte central del modelo y ya en la parte un poquito más hacia la derecha, ahí estaba un posible reservorio que tiene que ver con una estructura volcánica, con un SIL, ¿no? Obviamente, y como ya les he comentado, pues todos estos métodos se tienen que complementar con otras técnicas para poder tener ya una predicción ya más certera de lo que se encuentra en el subsuelo. Y una de las tendencias más recientes que hay de la aplicación de este método, pues está enfocada a lo que es la investigación de lo que se le llama offshore groundwater, quiere decir agua o más bien acuíferos costa afuera. O sea, buscar agua debajo de la corteza que está debajo del agua. Quiere decir acuíferos que se encuentran por debajo de la corteza oceánica. Y ya se empieza a usar este método para ello. Hay un trabajo de Weimer del 2018 donde habla acerca de esto. Sabemos que, pues bueno, los acuíferos tienden a tener presencia en el subsuelo y normalmente estos se llegan a encontrar con el agua oceánica y esto pues ha llegado a producir problemas como la salinización del agua, ¿no? Del agua potable o del agua que podría servir para consumo humano. Entonces, en un primer escenario tenemos a los yacimientos así y ya con el paso del tiempo estos acuíferos pues pueden dejar de tener recarga, sin embargo, pues quedan con algún remanente, ¿no? Y ya aquí entran lo que son los acuíferos confinados. Entonces, este método también ha sido de utilidad para investigar los yacimientos, los reservorios de agua que se encuentran costa afuera. Y pues bueno, la respuesta que produce la modelación de estos ambientes, pues es una en la que se buscan resistividades pues más bajas con relación a los hidrocarburos, pero evidentemente más altas en relación a la capa oceánica. Y pues bueno, también, aunque es una de las aplicaciones más recientes de este método, donde pues, todavía está en etapa experimental, podemos decirlo, aquí es donde se requiere más información porque no es lo mismo querer discriminar una capa de hidrocarburo por medio de la resistividad que una capa de agua dulce. Porque, como ustedes saben, bueno, quienes ya llevaron estos cursos o quienes ya han trabajado en esta exploración enfocada a agua subterránea, los rangos de resistividad del agua son muy parecidos a los de otros materiales geológicos, como el caso de la grava, ya hablando de estos ambientes. Entonces se tienen que utilizar ahí otras técnicas, inversión ya más enfocada que se hace, por ejemplo, en los registros de pozo, donde ya va más a descartar la mineralogía de los materiales geológicos y con esto determina si es un acuífero o se trata de otra información geológica. Sin embargo, pues es una buena herramienta y es muy utilizada por la versatilidad que tiene, que se puede utilizar en ambientes oceánicos. Y bueno, por mi parte eso sería todo. A manera de referencias, aquí les muestro algunos sitios de interés, los sitios web de KNS, de Scripps, de PGS, de PGS, donde pues obtuve gran parte de la información de esta presentación. A manera de conclusión, pues les podría comentar que el método CCM es uno de los métodos más revolucionarios en geofísica y que aunque a futuro, y espero con esto no entrar en polémica con nadie, pero aunque a futuro el hidrocarburo va a dejar de ser quizás el recurso por excelencia, pues bueno, este método tiene más futuro en otras aplicaciones por su versatilidad de poderse usar por encima de la capa oceánica.
eso es todo. Agradezco mucho la atención y pues bueno, quedo atento a preguntas si es que tuviesen alguna. Bueno, muchísimas gracias, maestro Julio, por su tiempo y por su esfuerzo de presentarnos esta ponencia el día de hoy. Daremos paso a las preguntas aquí vía Meet. Si alguien tiene alguna pregunta, siéntase libre de prender su cámara y preguntar directamente a nuestro ponente. Buenas tardes. Estábamos dando la oportunidad a los jóvenes para que preguntaran, pero veo que, que están armando su pregunta todavía. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, adelante. Maestro Julio, la verdad, gracias, señorita, muy amable por la oportunidad. La verdad me da mucho gusto y como siempre, que alguien expone un tema y que lo domina y que lo expone, digamos, con seguridad, con firmeza, con conocimiento de causa, pues me da mucho gusto y la verdad aprovecho la oportunidad para felicitarte. Lo digo de una manera muy profesional. Me da gusto. Esta parte para mí no es mi área de expertise. Estoy un poco más enfocado, como lo saben, a la parte de hidrocarburos. Sin embargo, la, la similitud que fuiste llevando de la metodología diferente en comparación con la sísmica, la metodología en comparación con registros, la verdad me queda muy claro. Más que pregunta, es un comentario. Me da gusto de este método porque de alguna manera, como bien sabemos, la sísmica te puede proporcionar una información muy valiosa, pero la definición a veces no suele ser muy de capas delgadas, es de mejores estratos considerables. Aquí hablaste de que esta resolución se puede tener incluso en capas delgadas. Otra cosa, el área de las propiedades que se miden, como vemos, la sísmica pues está para cuestiones estructurales. Cuando hablamos de registros, está para ver de algunas propiedades de la roca, pero son puntuales en los pozos. Tenemos que extrapolar entre pozo y pozo, y aquí parece que nos da la facilidad de no tener que extrapolar, sino que los datos de una manera te lo dan areal, lo cual, pues, si ya tenemos de manera areal y tenemos de manera de estratos reducidos, pequeños, creo que el método es muy interesante, la verdad. No soy un experto en este método, pero la analogía que fuiste haciendo me deja ese buen sabor de boca. Y la polémica de los hidrocarburos, no, hombre, para nada, es totalmente de acuerdo contigo. No toda la vida vamos a vivir de hidrocarburos. Es más, ojalá que haya oportunidad de incorporar en otros tipos de energías, porque pues cada vez es más difícil los hidrocarburos y como dicen desde hace años, el hidrocarburo fácil ya se produjo. Hay que ir a la situación más difícil. Es correcto lo que mencionas, hay que buscar alternativas. El hidrocarburo no es la vida ni para todo el tiempo, ¿no? A mí en lo particular me gustó mucho tu ponencia, no tengo ninguna pregunta específica, simplemente tus comparativos que hiciste muy oportunos. Te felicito. Muchas gracias, Inge. Ok, de no haber otra pregunta. Ojalá los alumnos, ojalá se avienten los alumnos a preguntar. Hay muchos temas para comentar contigo que sabes mucho de esto. Claro, estoy esperando aquí que se desquiten. Sí, ¿verdad? Ahora es cuando. De no haber preguntas aquí en el Meet, pasaremos a las preguntas que nos hacen los compañeros vía Facebook. El primero dice Eberto ZP, ¿cuál es el proceso de extracción para el petróleo crudo y cuáles son los posibles márgenes de error? El proceso de extracción para el petróleo crudo, bueno, en este caso, la charla no la enfoqué en cuanto a los procesos de exploración, ¿no? Va más enfocada hacia lo que son los procesos de exploración, en el sentido de cómo esta metodología puede ayudar a obtener, pues, mejores réditos al momento de evaluar un yacimiento de hidrocarburos. En cuanto a los procesos de exploración o de extracción, pues bueno, ahí sí ya no es tanto mi área, no prefiero no dar
pues ninguna información errónea. Ok. Segunda pregunta, igual a cargo de Berto ZP. Pregunta, ¿qué consecuencias trae el mal manejo de las obras al extraer los recursos? ¿Puedes repetir otra vez la pregunta? ¿Qué consecuencias trae el mal manejo de las obras al extraer los recursos? Bueno, esta pues es de dominio público, ¿no? O sea, si hablamos de extraer los recursos y hablamos de obras, pues es bien sabido que una de las consecuencias más fatales es el derrame de hidrocarburos que se puede llevar a cabo en costa afuera, ¿no? Ya hemos visto desastres, estos que son desastres incluso de escala ecológica, ¿no? De magnitudes, pues de daños ya muy, hasta regionales incluso. Entonces, pues en este sentido es una de las principales, ¿no? También pérdidas humanas, etcétera. Y en donde, pues incluso este método también puede tener aplicación para posteriormente evaluar los daños. Ok. Por último, de Berto ZP también pregunta cuáles serían los costes para iniciar un proyecto de extracción de recursos privados. No sé si se entendió bien el propósito o el tema de la charla. Vuelvo a repetir que no estuvo enfocado a la extracción de hidrocarburo, sino a la parte de la evaluación pre-extracción, que es de lo que nos encargamos nosotros. Entonces, costes como tal de la producción no lo tengo, sin embargo, sí de la realización de este tipo de estudios para llevar a cabo la evaluación de las posibilidades de un yacimiento de exploración, perdón, de hidrocarburo. Ok. Bueno, otra pregunta de parte de Omar Osorio Parra. ¿Este método SEM en cuestión de costos es menor o mayor al MT marino? Es mayor porque, como lo comenté, aquí en el caso del CCM se tiene que ocupar una fuente, ¿no? Y una fuente controlada pues es más compleja de manejar, y pues también aquí tiene que ver sobre todo el tiempo de barco, que pues también consume recursos económicos. Se tienen que hacer perfiles, se tiene que hacer un mallado, un recorrido con la fuente, y esto pues también implica invertir en el uso del barco, lo cual se ahorraría en el caso del MT, porque ahí digamos que en términos de precios, pues nada más se tienen que soltar los sensores, dejarlos midiendo y regresar dependiendo de qué tan profunda